¿Cómo evolucionan los filósofos presocráticos? Con la pregunta del arjé, que es el principio originante del universo. Tenemos un filósofo muy interesante que se llama Pitágoras, que fundó una escuela filosófica y que fue el primero que se hizo llamar filósofo, es decir, amante de la sabiduría. Él se llama Pitágoras. Fue un filósofo, un místico, también fue un gran matemático. De él conocemos el teorema de Pitágoras, que los alumnos tienen que aprender de memoria en el colegio. Bueno, Pitágoras enseñaba algo un poco más abstracto que los anteriores. Para él, el arjé, el principio del universo, no era algo tan concreto como el agua, el fuego, el aire o la tierra, sino que ya era algo un poco más elaborado intelectualmente. Es las medidas que tienen las cosas corpóreas, es el número, son las formas geométricas de las cosas que nos rodean en el universo. Entonces, en resumen, para Pitágoras el arjé es el número. Pero ellos no concebían el número de manera tan aritmética, tan abstracta, sino que como una forma geométrica. Por ejemplo, el 1 era un punto, el número 2 era una línea que tiene dos puntos unidos por una recta. Y el número 3 era un triángulo. Bueno, así entonces cada una de las formas geométricas representa un número. El concepto de altura, por ejemplo, que es una pirámide de 4 lados, un tetraedro, son 3 puntos, un triángulo, más otro punto en altura que forma la pirámide. Entonces, ingeniosamente, los pitagóricos pensaban que el universo está compuesto de formas geométricas y nada más que eso. Hoy en día es muy popular este pensamiento, aunque las personas no lo saben, pero cuando les gusta mucho la matemática o cuando estudian arquitectura o ingeniería o matemática pura, normalmente piensan de esta forma, como que en el universo todas las cosas se entienden matemáticamente, a través de relaciones cuantitativas. Bueno, después tenemos otros filósofos que tratan de conciliar la teoría de Parménides de que todo es ser y la teoría de Heráclito de que todo está en un constante movimiento. A estos filósofos los llamamos mecanicistas. La explicación de los mecanicistas no es tan radical como la de Parménides o como la de Heráclito, pero ellos logran integrar ambas explicaciones. ¿Por qué no es tan profunda la explicación de ellos? Porque el ser es un ser reducido a una forma concreta, material. Y el movimiento también es un movimiento reducido, es un movimiento local solamente. Mientras que para Parménides el ser era algo tan radical que era algo eterno, algo inmóvil, algo que solamente se podía pensar. Y para Heráclito el movimiento era tan profundo que nada permanece igual a sí mismo. Bueno, los filósofos mecanicistas tratan de conciliar estas dos posturas antagónicas y muy opuestas en una forma más sintética. Yo creo que no logran una síntesis muy buena, pero sí un avance grande, mayor, en obtener la ventaja que tiene cada uno de estos filósofos. Son básicamente tres los filósofos importantes en este momento. Los mecanicistas son Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Empédocles primeramente. Empédocles es del siglo V a.C. Empédocles pensaba que hay 4 elementos en la naturaleza: la tierra, el agua, el fuego y el aire. Pero estos 4 elementos se entremezclan y se unen por una fuerza cósmica que él la llama amor. No es el amor que sienten las personas unas por otras, sino es como un símbolo de esta fuerza de atracción que hay en las cosas materiales. Como por ejemplo, hoy en día hablamos de la ley de gravedad. Entonces, cuando las cosas se atraen es porque se aman. Y cuando se rechazan, cuando se apartan unas de otras, es porque se odian o se repelen.
como por ejemplo dos imanes positivos que tienden a excluirse, a apartarse uno del otro. Así entonces explicaba Empédocles la unión de estos cuatro elementos que van formando los distintos cuerpos y las distintas cosas que nos rodean en el universo. Todo se une por atracción y por semejanza y se rechaza por este odio que produce distinción, diferencia, desemejanza. Después viene otro filósofo que se llama Anaxágoras, quien formula que no solamente hay cuatro elementos distintos, sino que es una infinidad de elementos que están en el universo y son todas partículas muy pequeñitas. Hay elementos muy pequeñitos de agua, de fuego, de tierra, de aire, pero además hay de oro, de plata, de cobre, de estaño. Diríamos hoy esos elementos que están en la tabla periódica, que se estudia en la química, pero además él hablaba de elementos de pelo, de carne, de hueso, de todo lo que uno puede ver en el universo. En todas las cosas hay de todo un poco. Y a estos elementos pequeñitos él les llamaba homeomerías. Esto es muy interesante porque estas homeomerías o semillas del universo nosotros las vemos en cierta forma representadas en la tabla periódica que ya mencioné, que son moléculas de distinta forma y cualidad que forman los distintos metales o elementos minerales que nosotros conocemos. Bueno, la gracia de Anaxágoras es que la fuerza que une estos elementos no es el amor y el odio, sino que es la inteligencia. Es el único filósofo presocrático que formuló esta teoría de que en el universo las cosas se unen y se organizan y llegan a esta armonía porque hay una inteligencia que está ordenando todo, organizando todo. Y a esa inteligencia él la llama nous, N-O-U-S, nous. Es la inteligencia cósmica que une todo en el universo. Lamentablemente, él no dio una explicación muy acabada sobre la inteligencia y no la aprovechó tan bien porque esta inteligencia solo actúa en el impulso inicial del universo. En un solo momento, esta inteligencia superior le da un movimiento a todo lo que vemos en el universo y todo se va organizando, uniendo y se va ordenando de una manera extraordinaria como lo vemos hoy en día, pero es solamente un impulso inicial. En todo caso, es un aporte muy grande a la filosofía decir que hay una inteligencia que está acompañando todo este mundo material. Después, en el siglo V y IV a.C., viene otro filósofo que también es muy popular hoy en día. Tal vez no es conocido su nombre, pero sí su doctrina, porque es un filósofo atomista. Se llama Demócrito, con su compañero o discípulo Leucipo. ¿Qué decía Demócrito? Que en el principio estaba esta bola o esfera de ser que hablaba Parménides, pero sí existe el vacío, y el vacío penetra en esta esfera de ser y se produce un estallido de una infinidad de partículas de este ser con distintas formas, volumen, tamaño y peso que él llama átomos. Y estos átomos se mueven constantemente y van chocando y van uniéndose, quedando entroncados o enganchados unos con otros y se van formando o desarmando las distintas cosas que vemos en el universo. ¿Cuál es la diferencia principal con el filósofo anterior, Anaxágoras? Es que estas partículas pequeñitas que se llaman átomos, porque son indivisibles, tienen la misma forma cualitativa. No es que existan átomos de plata, de oro, de cobre o de distintas maneras de ser que hay en el universo, sino que todas son exactamente iguales, con la misma manera de ser, ¿no? Precisamente es una cualidad homogénea, pero tienen distinta cantidad, distinta forma y distinto tamaño. Y estos átomos pequeñitos que van chocando no se unen porque hay una inteligencia que lo organiza, sino que se unen o se separan porque es simplemente una fuerza de casualidad.
Es el azar, la suerte, lo que hace que las cosas, de tanto moverse, chocar unas con otras, se vayan concatenando y se vayan juntando y formando las distintas cosas del mundo. Entonces, ante estas dos explicaciones mecanicistas, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué es más razonable pensar? ¿Que las cosas del universo se hicieron solas, como dice Demócrito, o que hay una inteligencia superior que va organizando las cosas que hay en el mundo? Para los modernos, esta segunda opción se llama diseño inteligente, es decir, que todo lo que vemos en el mundo es como una obra de arte y hay una inteligencia superior que está organizando y guiando todo en el universo. Y para otras personas que tienen una filosofía materialista, atea, también podemos decirlo, no hay ninguna inteligencia que esté presente en el universo, sino que todo se explica por el azar o por el dominio del más fuerte, de la ley de la selva, podríamos decir también. Todo se está realizando por pura suerte, por pura casualidad. Hay que tomar entonces una decisión y ver qué es más favorable para mi manera de pensar. ¿Creemos en que todo es por suerte, sin Dios, sin una inteligencia? ¿O creemos que hay una inteligencia que guía y que acompaña todo este universo? Esas ya eran las grandes preguntas que se hacían los filósofos presocráticos.